¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Rafael Ruiz Mena. Bienvenidos a una edición más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión, como lo hemos hecho ya en 2 o 3 anteriores programas, lo vamos a dedicar al tema de la reforma al sistema de justicia penal, que es un tema muy amplio y, como lo hemos comentado, inició formalmente en términos de su análisis legislativo desde marzo del año pasado, que inicia con un proyecto que envía el presidente Calderón al Congreso, al Senado en particular, y ahí se suma una iniciativa de ley que promovió una organización de instituciones públicas, privadas, sociales, projuicios orales, que fue arropada por diputados del PRI, del PAN, del PRD, y así se inicia la discusión hasta finalmente tener un proyecto de propuesta que todo parece indicar que en los próximos días será aprobado por el Congreso de la Unión, haciendo suyas la Cámara de Diputados, seguramente las observaciones de la Cámara de Senadores. Y para hablar de este tema tenemos ahora en el estudio a 2 personas que sin lugar a dudas han sido actores fundamentales en este proceso. En primer término quiero presentar a Ana Laura Magaloni. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM, y es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma en Madrid, España. En su paso por el sector público ha sido directora general de Estudios y Proyectos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También ha tenido alguna intervención en el Juzgado Tercero en materia administrativa en el Distrito Federal, pero básicamente se ha desarrollado como investigadora y profesora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es profesora visitante internacional del Comparative Law Research Center en la Universidad de California en Berkeley. También es investigadora visitante en el Estudio de Investigaciones Europeos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de América. Es autora de numerosos artículos en publicaciones especializadas y actualmente es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Gracias, Ana Laura, por aceptar la invitación. También nos acompaña Germán del Castillo Banuet. Germán es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro y doctor por esta misma casa de estudios. Tiene una amplia trayectoria en el sector público, donde se ha desarrollado en la Fiscalía de Delitos Electorales, ha sido director general de Normatividad Técnico Penal en la Procuraduría General de la República, es autor de libros y artículos y destaca entre los libros el denominado Mitos y Realidades de la Autonomía del Ministerio Público. Y actualmente es director general de Estudios Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Bienvenido, Germán. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues para abrir tema, yo quisiera preguntarle a Ana Laura Magaloni, ¿qué implica esta reforma que nos dicen va a cambiar el sistema de justicia penal en nuestro país? Mire, yo creo que lo primero que hay que entender de la reforma es que viene a resolver unos problemas muy puntuales de nuestro sistema penal, ¿no? En primer término, uno de los grandes problemas y quizá el más importante de la justicia penal mexicana es la baja capacidad de investigación de la Procuraduría, ¿no? Tenemos muy poca probabilidad de que las procuradurías locales puedan llevar con éxito investigaciones que permitan dar con el paradero de algún presunto responsable, ¿no? Lo primero que trata de hacer la reforma es generar incentivos para que se profesionalice la investigación criminal y lo hace de muchas maneras. En primer término, evidentemente, la última parte de la forma en la que se tiene que exhibir la evidencia y la forma pública en donde el Ministerio Público tiene que defender un caso genera incentivos a hacer muchísimo mejor su trabajo. Pero durante la fase de investigación lo que se ha pretendido hacer es, uno, desaparecer el papel, ¿no? Hoy en día, cuando no se construyen investigaciones, lo que se hace es construir un expediente desde el inicio, ¿no? Si tú ves a las procuradurías, se ordena que el policía vaya no sé dónde, al perito evaluador que paga no sé qué, pero entonces se van anexando todos estos oficios a una averiguación previa, pero no hay ninguna estrategia de investigación. Hoy, como no va a haber papel en la averiguación previa, o sea, no va a haber un expediente que tienes que ir llenando foja por foja, lo que tiene que llegar el Ministerio Público ante el juez es decirle, tengo un caso. Tengo un caso que va a estar respaldado con esta evidencia. Esa evidencia no tiene ningún valor probatorio
porque la haya recabado el Ministerio Público, son sus pautas de investigación y sus pautas de defensa en el juicio, y a la hora de presentarse al juicio nos tiene que convencer a todos oralmente de que la evidencia, que tiene una historia, ¿no? Que tiene una historia que haga sentido y que esta historia va a estar respaldada en la evidencia. O sea, lo que quiero decir con ello es que los nuevos incentivos están no en recabar papeles, no en llenar como una serie de constancias que tiene una averiguación previa, sino en armar una historia y convencer y persuadir al público, al juez, ¿no? Que tiene una historia que haga sentido y que ese es el probable responsable. El Ministerio Público no va a poder ganar, como hoy lo hace, con investigaciones que no tienen pies y cabeza, ¿no? Que tienen 2 o 3 testimonios medio contradictorios, unos periciales mal recabados, y con eso se están ganando juicios, ¿no? El Ministerio Público va a tener que cambiar sus estrategias, sin duda. La apuesta es la profesionalización y yo creo que es completamente posible en la reforma. Quiero decir que hay antecedentes exitosos en América Latina de que esto puede suceder. O sea, no nos estamos imaginando Disneylandia. Esto es un asunto, ¿no? El caso colombiano, por ejemplo, que se parece más a... Y que de hecho este año está entrando en la última fase de su implantación, ¿no? El sistema colombiano. Sí, ya llegó a Santiago, ¿no? Empezaron por las provincias menos pobladas. Eso en Chile. ¿No? En Chile, ¿no? Los dos, tanto Chile como Colombia, llevan 15 años apostándole a una reforma en serio a sus policías, ministerios públicos y jueces, en donde el centro de la reforma, y eso es lo que me gustaría desdogmatizar, no ha sido este debate abstracto, teórico, procesal, ha sido cuáles son los problemas que queremos resolver y cuál es la mejor forma de resolverlos. Y dentro de los hallazgos más importantes es que si tú le sigues sumando cambios a tu propio sistema, es poco probable que las burocracias administrativas cambien sus rutinas de trabajo, que se adapten de nuevo al nuevo código. Esto lo que pretende dar es un nuevo rol a todos, de tal forma que tienes una mayor probabilidad de éxito, de que el juez aprenda a hacer otra cosa, que el Ministerio Público haga otra cosa, que el defensor público haga otra cosa, porque tienen un nuevo escenario y unas nuevas características que definen su rol y su papel. Si hubiéramos seguido con el sistema antiguo, con el sistema que tenemos, inquisitorio, mixto, como lo queremos llamar, lo más probable es que la reforma tuviera menos probabilidades de éxito, porque estos vicios, las burocracias se tienden a adaptar a los pequeños cambios. Claro, y hay resistencia al cambio. Hay mucha más resistencia al cambio, nada más sumándole cambios al viejo sistema que tratar de generar uno nuevo de pies a cabeza. Y no es por un tema dogmático, es por un tema de cuál es la mayor probabilidad de resolver determinadas prácticas institucionales que a lo largo de nuestra historia han generado muchos vicios, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a que estas procuradurías no pueden hacer frente a lo que demandan los ciudadanos. Muy bien. Germán, tú que de muchas maneras has tenido que ver con este proyecto que ahora está estudiando el Congreso, ¿cuál crees que es a tu juicio la parte más relevante de la reforma? Digo la parte porque hemos comentado ya en otros programas aquí en Expediente INACIPE, pero incluso con ustedes antes de iniciar, que la reforma implica muchas pequeñas reformas, por así decirlo. ¿Cuál es a tu juicio lo más importante? Para ya después ir aterrizando un poco lo que decía Ana Laura, ¿cómo vamos a ver los mexicanos, los ciudadanos, ya en la realidad este cambio del sistema de justicia penal? Bien, gracias. Para mí lo más importante es el que esta reforma pretende cumplir la expectativa de la ciudadanía. Mucho se ha hablado respecto de que pues la justicia que hoy tenemos no es, digamos, adecuada, no es eficaz, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para cumplirle a la ciudadanía? Podríamos haber seguido en el esquema de reformas paulatinas, digamos, de poca trascendencia, y que poco a poco fueran avanzando, pero se decidió hacer una reforma de gran calado, una reforma en la cual realmente movamos los cimientos actuales del sistema de justicia y, por supuesto, también mejoremos a los operadores de ese sistema para que entonces sí la justicia sea más acorde a lo que la ciudadanía merece y exige. Y aquí en esta parte te interrumpo porque es lo que decía Ana Laura. Aquí la reforma va a implicar, y esta reforma del sistema de justicia penal, desde el Ministerio Público, ¿no? Que es el que integra la averiguación previa. Desde aquí inicia el cambio, ¿no? Empieza desde la prevención del delito. Yo te diría que por primera vez se sube a la Constitución el tema de la prevención del delito, está ya explícitamente esa función, y ya entrando al momento de la comisión del delito,
comienza desde la policía. Me parece que uno de los operadores del sistema de justicia que más cambios tiene es precisamente la policía, y porque desde nuestro particular punto de vista es el que requiere más cambios. Entonces, el cambio implica desde la prevención del delito hasta lo que hoy conocemos como readaptación social del sentenciado, que ahora va a ser una figura de reinserción social del sentenciado. Ok, ahorita llegamos hasta allá. Pero a ver, en la parte de la averiguación, nos decía Ana Laura, ya no va a ser recabar toneladas de papel, ya esas toneladas de papel no van a tener el carácter de prueba cuando se lleven a juicio. ¿Cómo va a ser ahora? Perfecto. Primero que nada, la averiguación previa actual es sumamente formalista porque las actuaciones o diligencias que realiza el Ministerio Público constituyen prueba preconstituida al juicio. Ajá, decir, prueba preconstituida es decir, una prueba que ya existe. Exacto. Y que ya simplemente la presento nada más para que obre en el expediente, pero ya como un hecho probado, ¿no? Así es. Y por lo tanto, de ahí viene la crítica a nuestro actual modelo de que no es realmente acusatorio, sino inquisitivo, porque desde la fase preliminar al proceso penal ya se está generando la prueba que va... Que me incrimina. Que te incrimina y que puede valer o ser suficiente para condenarte, si la defensa no la desvirtúa en el proceso. Entonces, ahí es donde queda claro que la presunción de inocencia no se aplica debidamente. Entonces, cambiamos completamente de paradigma y decimos, no, la presunción de inocencia tiene que subsistir hasta el momento en que el juez declara la culpabilidad y por lo tanto la responsabilidad de la persona, y es el Ministerio Público el que tiene que ir a juicio con la hipótesis, con el caso, la teoría que lleva, y los indicios que por supuesto no son suficientes para condenar a una persona si no son sometidos al tamiz del contradictorio, ¿sí? Donde la defensa, en igualdad de circunstancias que el Ministerio Público, va a debatir sobre esa prueba, va a aportar su prueba, y dicho sea de paso, esta prueba no va a tener... Pero eso ya está que estamos en juicio, ¿no? Claro. Entonces aquí, hasta donde vamos, Ana Laura, el Ministerio Público, como hasta ahora, recibe la denuncia de un particular o inicia por oficio según se determine, empieza una investigación. Cuando considere que tiene elementos suficientes, va con el juez. Antes de eso hay una fase anterior que es la fase de preparación a juicio, que vincula al presunto responsable a proceso. ¿Qué quiere decir eso? Hay un juez distinto, que no es el juez que va a resolver, sino es un juez que la iniciativa determina de control. Exactamente, no. Ajá, juez de control. Entonces, el juez de control está ahí para hacer efectivos los derechos de los presuntos responsables. Juez de control que hay que aclarar que todavía no existe, existirá una vez que haya reforma. Entonces, este juez lo que va a hacer, no quiere decir que este juez va a ordenar al Ministerio Público qué hacer. El Ministerio Público, en forma espontánea, va a ir recabando su evidencia, etcétera, etcétera. Sí tiene que realizar determinados actos de molestia, por ejemplo, aprender al responsable, catear su casa, etcétera, etcétera. Estas va a solicitar las órdenes respectivas a este juez de control. Supongamos que ya tiene elementos que le dicen, yo creo que este es el responsable. Todavía no estoy 100% seguro, pero toda la evidencia que voy recabando en mi investigación me está dando idea de que este individuo es responsable. Lo que tradicionalmente decíamos, considero que hay elementos para considerar que se cometió el delito y considero que hay elementos para pensar que fue fulano de tal. Pero el estándar de prueba es más bajo. O sea, es hecho probable, no como dice hoy el auto de formal prisión, presunta responsabilidad. Sí, se abandona la figura de cuerpo del delito y probable responsabilidad, pero tal vez contestando lo que tú quieres es decir, el ciudadano común o de a pie, como se dice, ¿en qué va a notar el cambio? Primero, hoy tiene que acudir, una vez que sufre un delito, tiene que acudir a una agencia del Ministerio Público, esperar ahí algunas horas a que lo atiendan, esperar a que le tomen la declaración, ya sea máquina de escribir o en computadora, si ya están muy modernizados, pero esto le va a llevar tal vez 8 o 10 horas o a veces más tiempo. Si fue un accidente de vehículos, pues tiene que esperar a que los peritos intervengan y evalúen los daños del vehículo, etcétera, y eso es sumamente complicado para una persona que simplemente sufrió un percance automovilístico. Por poner ese caso que me parece muy, muy común, ahora el policía que intervenga va a poder tomar
digamos, la constancia de los hechos, los datos obviamente de los involucrados en el accidente, y no forzosamente la persona tiene que ir al Ministerio Público a, en un momento dado, levantar formalmente una denuncia. Con ese reporte que haga el policía, ya un investigador, que puede ser de la misma policía, puede empezar a hacer la investigación y, desde luego, sin tanta formalidad como es hoy, si el fiscal, que es el que dirige la investigación, que es el MP, determina que hay un hecho delictivo y que en un momento dado fulano de tal es autor o partícipe a su criterio de ese hecho delictivo, sin más trámite pasará el asunto al juez. El juez llamará a las dos partes a una audiencia de inicio, digamos, del proceso, y si considera el juez que hay elementos suficientes, va a vincular al imputado, o lo que ahora conocemos como probable responsable, lo va a vincular al proceso. Sí, auto de vinculación al proceso. Pero ese proceso no concluye la investigación como sucede. A partir de ahí vamos a arrancar en nuestro siguiente tramo, porque también en esta parte entra el principio de oportunidad, ¿no? Es donde aquí puede optar el Ministerio Público, ¿no? Bueno, con esto nos quedamos para el segundo tramo de nuestro programa. Por lo pronto los invitamos a que sigan con nosotros. Regresamos en un minuto. Muy bien, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que nos interesa mucho su opinión, sus quejas, sus sugerencias. Escríbanos a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 5487-1500, extensiones 1560 y 1608, tal como aparece en su pantalla. Y ahora continuamos con el tema. Nos quedamos y nos platicaba Germán Castillo que el Ministerio Público integra la averiguación. Si él considera que tiene elementos suficientes, eventualmente le dirá al juez de control. Y esa es la primera pregunta. Aquí aparece un nuevo personaje que va a ser un juez de control, Ana Laura. Entonces el Ministerio Público va con este juez de control y le dice que ya tengo elementos para pensar que es él y que cometió el delito. Tengo elementos que me indican. Ajá, que me hacen pensar que... Todavía no estoy preparado para demostrar esto en juicio, pero no quiero que se vaya, tengo que realizar algunos otros actos de molestia, tengo que tacatá. Entonces, el acusado, yo veo, y ahí es una gran discusión, que el acto de vinculación, más que ser un acto de molestia al ciudadano, salvo cuando haya prisión preventiva, que se trató de acotar lo más posible los supuestos de prisión preventiva, donde realmente se amerite como homicidios, violaciones, secuestros, y no para todos los delitos, ¿no? O sea, robo sin violencia,
o robo a casa habitación cuando tú no estabas. O sea, esos casos, la prisión preventiva las tendrá que evaluar el juez, si va a proceder o no va a proceder. Pero lo que quiero decir con esto es que ese acto, yo no creo que sea un acto de molestia, porque le da un derecho muy particular al probable responsable, que es, voy a conocer toda la acusación. Y tengo posibilidades desde ahora de ir calibrando qué tan fuerte es tu evidencia. Y tengo posibilidades de ir construyendo mi caso y mi defensa. Porque antes de llegar a juicio va a haber una audiencia en donde el Ministerio Público y el presunto responsable decidan si se van a la audiencia de juicio o bien se declara responsable o bien el Ministerio Público dice no la hice, se sobresee el caso, no tengo evidencia, ¿no? Entonces, para que esas partes estén en unas condiciones óptimas para optar por el juicio o no, el acusado, el presunto responsable, tiene que estar preparando su juicio y evaluando muy bien de qué está hecha la acusación del Ministerio Público. Muy bien, entonces aquí hasta ahora el Ministerio Público se presenta ante este servidor público del Poder Judicial, que es probable que se le denomine juez de control. Le dice, creo que tengo un caso en que se cometió un delito y creo que es tal persona. Si el juez considera que es así, Germán, dictará un auto de vinculación a proceso. Sí. Esto quiere decir que le dice al ciudadano al que le están imputando el delito, le dice, oye, te vamos a someter a un proceso penal. ¿Sí? No, te vamos a notificar la averiguación que está haciendo en tu contra. Digamos que se formaliza la investigación para el imputado. Pero me avisan a mí como sí, imputado. Yo iría un poco antes. Mira, el juez de control va a intervenir desde la investigación en la etapa temprana si el Ministerio Público requiere ejercer, o la policía, aquí hay que aclarar, la policía va a tener más, no cualquier policía, sino los policías investigadores profesionalizados van a tener capacidad de investigación dirigidos por el Ministerio Público. Esto va a desformalizar la averiguación previa y va a hacer que sea mucho más ágil, y si ya el policía o el propio Ministerio Público investigador determina que tiene el caso, lo que va a hacer es pedirle al juez que llame ante su presencia al imputado y a su defensa para formalizarle la imputación, y que entonces, como bien dice Ana Laura, ya los dos vayan, digamos, conociendo no solamente la evidencia propia, sino la que va teniendo la contraparte, y calibrando. Pero puede intervenir cuando se van a dar actos de molestia, es lo que ibas a decir, ¿no? Exactamente. Desde órdenes de cateo, intervenciones de comunicaciones privadas, y en un momento dado cualquier otro acto que la ley señale que requiere autorización judicial, hasta también controlar la calidad de la investigación. Esto es, por ejemplo, si hay inactividad del Ministerio Público en una investigación, la víctima va a poder quejarse, digamos, de esa omisión, o si hay excesos de la policía o del Ministerio Público en la investigación, la víctima o el imputado podrán quejarse ante el juez de control de esa investigación. De ahí la denominación de control, ¿no? Exacto. Porque él se encarga de controlar que estos actos de autoridad ministerial o policial estén apegados. Controla la investigación, yo diría. Okay. Este juez lo que controla. Entonces volvemos a esa parte, Ana Laura. El juez de control dice, estoy de acuerdo contigo, Ministerio Público, vamos a dictar un auto de vinculación a proceso. Este se emite por escrito. ¿O se emitiría por escrito? Se emite principalmente en una audiencia oral. Ok, y se le notifica al imputado. Pero ahí está el Y imputado. a partir de ahí, ¿qué pasa? Ahí está el imputado. Por ejemplo, ahí me dicen, oiga, le notifico que queda usted vinculado a proceso y esta es la acusación. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Primero, el juez te hace una audiencia. Antes de notificarte, o sea, quiero vincular a este ciudadano a proceso. O sea, el juez me notifica, venga aquí, ven a mi juzgado, va a haber una audiencia. Y ven con tu abogado. Entonces el abogado del acusado va a decir, aquí no hay elementos, no se cumple con el otro va a argumentar porque sí los tiene, y el juez en ese acto Y en esa audiencia, con el juez de control, está el fiscal, el MP, estoy yo que soy el imputado con mi abogado. Y con tu abogado. Empiezan a discutir. Y tienen que convencer al juez. Empiezan a alegar, y si el juez considera que tiene razón el Ministerio Público, me notifica que quedo vinculado a proceso. Resuelve en ese momento oralmente en audiencia y frente al público que hay elementos para formalizar la investigación en contra de esta persona con miras a un posible juicio. Y establece término. Le dice, y tienes 6 meses. ¿Cuánto tiempo te va a tomar la investigación? No, dame 6 meses. No, 6 meses es mucho, te doy 3. No, su señoría, 3 meses es demasiado. 2, ok. Pero eso todo es oral. Todo esto es por una ejemplo, oral. El juez me dice, a ver, señor Ruiz Mena, queda usted vinculado a proceso. Señor fiscal, tiene usted 6 meses para
traerme los elementos que demuestren que él cometió Y van el a delito. discutir el término, ¿eh? Claro, Van a discutir el claro. tiempo. Sí, porque ok. evidentemente depende del caso. Un caso menor no puede llevar 6 meses la investigación formalizada. De acuerdo. Entonces, Y, ya que pasa y eso- depende mucho si hay prisión preventiva. Aquí quiero enfatizar algo. El nuevo modelo cambia completamente la visión de la prisión preventiva. Nuestro actual modelo es todos en prisión preventiva, salvo excepción. Y por eso tenemos hasta el 60% de los internos a nivel nacional son de prisión preventiva. O sea, es paradójico. Solamente el 40 son sentenciados y el 60 son de prisión preventiva. Bueno, cambia el modelo. Ahora, por excepción, se aplica la prisión preventiva, pero eso no quiere decir que habrá inseguridad pública. Habrá otras medidas de control distintas a la prisión preventiva para evitar que las personas que están sujetas a esta investigación o en su caso ya al proceso puedan incurrir en nuevas conductas ilícitas, ¿no? Esto es, la gente no debe de asustarse en cuanto a que se hable de reducción de prisión preventiva y esto vaya de la mano con impunidad o con inseguridad. No, definitivamente no. Si lo que buscamos es una mejor seguridad pública, uno de los esquemas es vamos a implementar nuevas medidas que hoy no se utilizan porque hoy todo es prisión preventiva, para mantener, digamos, sometido al juez, al imputado y evitar que cometa nuevas conductas ilícitas. Como cuáles, pues pueden ser desde la detención domiciliaria, es decir, que la persona tiene que estar en su domicilio o en el lugar que determine el juez, con medidas inclusive tecnológicas de control para evitar que se salga de ahí. Órdenes de Que restricción. son los brazaletes y todo esto. Así es. Pero entonces, ya una vez hechas estas aclaraciones, tienes 6 meses Ministerio Público para aprobarlo, 6 meses a ti es te mucho, aviso. ¿no? O 3 meses. Sí. Pero finalmente llega el plazo que No, le dio. pero espérate, lo que pasa antes de ese plazo es muy importante, porque desde el momento en que vinculan al acusado al proceso, el Ministerio Público le tiene que enseñar toda la evidencia y toda la que vaya recabando. Entonces el acusado desde ese momento tiene posibilidad de ir preparando su defensa. A ver, el Ministerio Público va a llamar como testigo Cosa a mi que ahora vecina. no puedo hacer, ¿verdad? Ahora no puedo ver el expediente. Hoy no lo veo hasta que llego a juicio. O sea, Bueno, sí, en la averiguación previa sí comparecía a juicio. Perdón, sí comparecía a la averiguación previa. Pero digamos que lo usual es que el Ministerio Público no destape su investigación antes de Pero consignar. siempre era algo nebuloso, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces ahora. Y además no tiene por qué eso el es muy Ministerio importante, Público Ana Laura, anexar las porque en el pruebas de momento la- en del que a mí me acusado. avisan que me van eventualmente a vincular, entonces yo te digo a ti, fiscal, oye, a ver, muéstramela, me tiene que mostrar el expediente, ¿no? exacto. Así es. Y ya veo yo qué tiene y qué no tiene. La carpeta de investigación o como se le llame, porque precisamente este modelo no gira en torno al expediente, que es algo que pues, ha sido histórico en México, sino en base a las audiencias, en base al material que se va aportando en las A audiencias. tus argumentos en Así audiencias, es. a las evidencias que presentas. Lo que hace prueba no es el peritaje escrito, lo que hace prueba es el perito en la audiencia, explicándole a todos qué Estupendo. encontró. Ok, entonces, ya estoy yo en esa audiencia. El fiscal le dice al juez, oye, el señor, No, estás antes. Antes va a haber una fase, que ese es muy importante porque ese es un parteaguas en el sistema. Ya no se piensa que todo tiene que llegar a juicio, que el único posible trayecto es averiguación previa, mecanismos juicio, alternos. primera instancia, sí. Hay una fase anterior en donde determinados casos tienen que ser resueltos según, o sea, la naturaleza del caso te hace que necesites determinadas formas distintas para resolverlos. Por ejemplo, un robo simple en un Oxxo. Señor, te acaban de aprender, mire, me detuvo el policía, que usted se aclara, o sea, no necesitas ni siquiera la gran fase de investigación, ¿me explico? Es claro, no posible tenemos que ir al MP, que en la propia levantar- audiencia de vinculación al proceso, el imputado le diga, ¿sabe que yo renuncio al proceso? Sí lo cometí, dicte sentencia, señor, ¿no? O sea, desde un robo de Oxxo o un homicidio súper complejo. pero Lo más probable es Pero la que pregunta aquí es, ¿por un homicidio en el Oxxo me pueden meter a Hoy sí. la cárcel? Hoy 47%. No, pero digo, se va... ¿Por un homicidio o por un robo? No, por un robo. Por un robo. Sí, Por un porque está calificado, es un robo Pero calificado. se supone que eso ya no va a pasar. Es prisión preventiva en automático, hoy. Pero se supone que eso ya no va a pasar. No, porque salvo- si yo me salvo robo que el algo de una juez- tienda de conveniencia, de un pequeño súper, y sé que me van a meter a la cárcel, pues no me voy a declarar culpable. Entonces eso también va a cambiar, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, llegas y asaltas a mano armada un Oxxo. Ese es un delito grave y va a seguir siendo un delito grave porque es un robo violento. La verdad es que te vio todo mundo. Está grabado en la televisión, te vio en la excusa, no sé qué. No tienes mucho que hacer en juicio. Sí, pero ahí tengo la pistola. ¿Qué?
pero ahí fue a mano armada. Sí, Ahí, claro. mano armada. Entonces, lo que te quiero decir es que en ese tipo de delitos, lo más probable es que en la propia audiencia donde te vinculan al proceso Haya se pase prisión. inmediatamente a sentencia, ¿me explico? O sea, lo que quiero decir es que no necesitas una larga investigación y 6 meses para... No, o sea, ya está toda la evidencia. ¿Sí sería así? para que- Sí, porque suena muy bien eso. Sí, efectivamente, son de los estímulos que hay para que en un momento dado la justicia sea mucho más rápida y fácil, si me Es que permiten son de la las expresión. cosas que ahora suenan absurdos. O sea, que cuando hay evidencia, por ejemplo, del tipo que estás diciendo, dices, ¿cómo están empleando 3 años? Así es. Y tengo que Sí, ahí pasar está a la juicio, evidencia. no, ahí está toda la evidencia. Además, a mí me va a convenir porque va a haber reducción a la pena si yo me ahorro. Me Me declaro declaro culpable. culpable y es verosímil Ok, mi entonces, declaración. antes de esa audiencia en la que me pueden vincular a proceso, ¿puede haber otra, pero para arreglar el asunto? No. ¿O es en esa misma? Es En esa. esa misma. Es esa misma. Es cuando el acusado tiene conocimiento de que hay alguien que el Ministerio Público lo va a acusar y que tiene una investigación. Hay muchas investigaciones que el Ministerio Público Para los tiene. mecanismos alternos a Esos juicio. vienen después. Ah, esos pues vienen después. Estos vienen en la audiencia previa al juicio. Ok, bueno, Bueno, entonces pero- para seguir un poquito de la mano a nuestro teleauditorio, llega el momento, con las salvedades que han comentado, que ya estamos en esta audiencia Previa al juicio. ante un servidor público que se denominará juez de control, que ahorita no existe, donde el Ministerio Público le dice, oye, yo creo que fulano de tal cometió este delito, esta es mi evidencia. Citan al imputado, que puede ir con su abogado o debe ir con su abogado, incluso ahí discuten la evidencia, tiene derecho a que le muestren qué es lo que tiene el Ministerio Público. El juez dicta un plazo para que el Ministerio Público complete su investigación. Bueno, cuando llegue ese plazo, ¿qué pasa? Hay una audiencia que se llama la Hay audiencia. otra audiencia. Hay una audiencia de preparación al juicio. Nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. 1. ¿Cuál es la evidencia que se recabó válidamente y que puede pasar a la fase de juicio? 2. Vamos a calibrar, que eso es lo más interesante del caso, si nos conviene o no irnos a juicio. Si tú hiciste ¿Que mal... ahí es el principio de oportunidad? No, el Tiene principio- que ver, pero no sí. es. El principio de oportunidad desde la etapa temprana de investigación, desde ahí empieza el principio de oportunidad. Pero debe de aclararse que no es un cheque en blanco al Ministerio Público, está controlado y va a estar plenamente controlado el ejercicio del principio de oportunidad. Y adicionalmente, la víctima va a tener que estar de acuerdo cuando hay víctima. ¿sí? Explíqueme bien qué es el principio de oportunidad. Si el principio de oportunidad consiste en que el Ministerio Público va a poder determinar con la evidencia que se le ha llegado ¿Cuándo ejercita o cuándo es pertinente la acción penal o continuar con la acción penal ya iniciada. ¿sí? Si el Ministerio Público, el caso concreto es un robo contra quien resulte responsable. Se metieron a mi casa cuando no había nadie, robaron y no hay evidencia de nada, los dictámenes periciales no arrojan huellas dactilares, no arrojan nada, no hay pelos, no hay fibras, no hay nada, ¿sí? O aparentemente un robo bien hecho. Bueno, la víctima a lo mejor lo que menos quiere es que le estén llamando a 10 veces a ampliar sus declaraciones ante el Ministerio Público y la policía, lo que dice, señores, yo ya reporté el caso, a mí lo que me interesa es que no vuelva a suceder, ya se tomaron las medidas correspondientes, bueno, por mí no hay problema si el asunto se archiva. O 2, el caso que tú decías del robo del Oxxo. En realidad esta persona pues se robó un gansito, sí, efectivamente lo atrapamos, etcétera, no me interesa a mí que siga el caso. Y entonces el Ministerio Público, ya con la anuencia de la víctima, va a poder determinar si sigue o no sigue el caso. ¿Esto qué importancia tiene? Primero, que no vamos a estar enrolándonos en costosísimo para el investigaciones. sistema, ¿no? Exacto, investigaciones innecesarias. Y 2, que entonces las autoridades se van a poder enfocar a los asuntos de mayor envergadura, donde realmente se requiere que la policía y el Ministerio Público y los peritos estén focalizados. Y va a generar un mejor servicio para las víctimas que han sido afectadas de manera grave en sus bienes jurídicos Eso tutelados. sucede además en todos los ministerios públicos del mundo profesional. Bueno, esto suena O sea, muy bien. eso es una Entonces, cosa que para no que es no se nada nos más- vaya a acabar el tiempo sin que agotemos el proceso, entonces, repito, ya estoy en esa audiencia donde me vinculan a proceso. Y luego pasa Se los- fija un plazo, a ver, el Ministerio Público Fiscal, te doy tanto tiempo para que acredites el caso, ya el acusado conoció el expediente, las imputaciones, etcétera, y llegamos a esa audiencia que mencionabas hace un momento. ¿Qué pasa en esa audiencia? En esa audiencia van a discutir dos cosas principalmente. ¿Ya tiene nombre esa audiencia? Se llama, en Chile se llama audiencia de preparación a juicio. En nuestra constitución Aquí la ley no quedó. secundaria En le los códigos de denominaría, pero procedimientos. en Chile se llama ¿cómo? Audiencia de preparación a juicio. Preparación a juicio. O sea, precisamente es muy indicativa de qué se trata, ¿no? Es antes
del juicio, y precisamente para desarrollar esta parte que ahora viene, vamos a hacer ahorita una pausa, regresamos, no se vaya, se está poniendo muy bueno esto. Muy bien, pues gracias por seguir con nosotros. Le recordamos que es muy importante para nosotros que estemos en contacto y lo invitamos a hacerlo a través de nuestro correo, que es expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o a los teléfonos que aparecen en su pantalla, 5487-1500, con las extensiones 1560 y 1608. Bueno, pues estaba muy interesante la charla. Nos comentaba antes del corte Ana Laura Magaloni que estamos ya en una audiencia previa, preparatoria al juicio. ¿Qué pasa en esta audiencia? Bien, yo también precisaría un elemento, un momento anterior. En la audiencia para la vinculación al proceso, tú preguntabas inclusive si era por escrito, etcétera, es oral, pero puede haber registros, digamos, escritos o tecnológicos, o sea, a través de la computación. Y en un momento dado, también ahí el juez va a decidir si aplica prisión preventiva o no al imputado. Yo decía hace un rato que la regla es que no todos van a estar en prisión ahora, sino van a estar sujetos a otras medidas. Bueno, vamos a pensar que no hubo prisión preventiva. En consecuencia, no hay tanto la presión, digamos, de que la persona está sujeto a la prisión y por lo tanto la propia defensa inclusive puede no estar tan apresurada en que llegue el asunto a juicio. Pero vamos a pensar que ya llegamos a la audiencia de preparación al juicio. Entonces lo que sucede es que seguramente las partes ya están conscientes de su posición y de la prueba que tienen, pueden determinar si no hay debate sobre ciertas pruebas, es decir, si están de acuerdo que cierto material probatorio reunido por cualquiera de las partes o por ambas no requiere ya mayor debate, y entonces se van a focalizar a cuál es el objeto del debate y qué pruebas tienen para ese objeto del debate. Es decir, no vamos a estar perdiendo el tiempo en lo que ya están de acuerdo los dos. Exacto, en lo que los dos sabemos. Por ejemplo, un homicidio, pues el cadáver ahí estaba. La causa externa de muerte está probada. Lo único que tenemos que probar es si Juan fue el responsable o no. Sí, el otro ya es objetivamente probado. Entonces, la ley va a dar incentivos, digamos, va a estimular el que quede fuera de debate lo que es obvio. Lo no controvertido. Exacto, lo que es obvio. Y en consecuencia esto se traduce en juicios más rápidos que los que hoy tenemos, donde todo es materia de debate en el juicio, si lo quiere la defensa o lo quiere el Ministerio Público, y se va alargando el juicio con prácticas inclusive dilatorias. Entonces, en este caso, en esa audiencia, el juez oralmente y frente al público va a resolver si se le admiten las pruebas que presentan las partes, si se desechan y por qué se le desechan, y en consecuencia va a quedar plenamente conformada la litis para el juicio. Me parece que es en esa audiencia donde va realmente a definirse la litis para el juicio y no tanto desde el principio, porque en este modelo sí se permite que las partes puedan seguir, entre la vinculación al proceso y la preparación al juicio, puedan seguir investigando y allegándose de indicios que van a presentar en esta audiencia para entonces sí que se defina si se admiten y se abre el juicio como tal. Ok, y eso es ante el juez de control. Sí. Ya que pasa esto que lo está diciendo Germán, finalmente el juez va a tomar una determinación. ¿Qué puede ser en qué sentidos? Que empiece el juicio o que... no, pero el juez no determina, o sea, si las partes deciden irse al juicio, se va a ir a juicio. Sí, sí. El juez lo que va, o sea, no es una decisión del juez, porque no es el que ejercita la acción penal, o sea, lo que quiero decir es, el juez no va a evaluar si la acusación del Ministerio Público... O sea, es un poco que, visto el estado de cosas, el fiscal determinará si continúa o no continúa, o visto el estado de cosas, el acusado decidirá si finalmente se declara culpable o
si decide ir a juicio. Y la decisión es de ellos, no del juez. La decisión es de ellos. El juez de control lo que va a tratar de decidir son este tipo de cosas. No debe estar controvertido el cadáver. ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Ok, ya no está controvertido el cadáver. Sabe que esta prueba la recabó ilegalmente. Va a estar dirigiendo el debate. Va a estar dirigiendo. A ver, pruébeme que sí, señor fiscal, usted no puede presentar esta prueba porque la recabó ilegal, taca. Entonces finalmente dice, ok, nos vamos a juicio, dice el fiscal. Pero permíteme algo, viene a colación algo que es muy importante porque es lo que más, sobre lo que más he opinado. Un allanamiento policial por delito flagrante sin autorización judicial previa, que es una de las posibilidades que hoy ya la Constitución reconocería y que viene a mejorar la jurisprudencia de la Corte. Si ese allanamiento fue ilegal, y aunque el Ministerio Público lo quiera sostener, en esta audiencia de la que estamos hablando es donde se va a caer ese allanamiento, ¿sí? Puede caerse desde antes, por supuesto, pero suponiendo que el fiscal insista, ahí es donde se va a determinar, esta es una prueba ilícita. O si hubo y por tanto no se toma en consideración. No se toma en consideración, ¿no? Si es que en ese allanamiento hubo alguna actuación que merece llegar hasta el juicio, claro. Si simplemente fue la detención de la persona, eso desde antes se va a declarar si es legal o ilegal. Pero suponiendo que lo detuvieron... Y todo eso ocurre incluso hasta este momento del que estamos platicando. Sí. Si finalmente deciden irse a juicio, y esa es la parte que quiero llegar, ya nos vamos al proceso. Exacto. Y deja de conocer el juez de control. Exacto. Se va al juez. Ajá. Entonces aquí técnicamente, ¿qué pasa? El juez de control le hace llegar el asunto al juez penal que conocemos... Al juez de juicio. Va a haber una nueva administración de tribunales, va a haber unos jueces un sistema distinto, en donde lo que te van a designar es una audiencia, seguramente, y un juez a que resuelva el asunto, y eso va a depender de la cantidad de juicios, de la entidad federativa, Un poco sería más o menos así, para efectos de que nuestro público televidente lo entienda. Ya que ante el juez del control se decidió que sí iba a haber juicio, ya sea porque lo decidió el acusado o porque lo decidió el fiscal, y no se pusieron de acuerdo, el juez de control le hace llegar el asunto a un juez de lo penal. Exacto. Dice, oye, ante mí se desahogó esto, se yo creo que va a ser una oficialía de partes común y van a ir asignando. Y se asigna el asunto, ¿no? Sí. Finalmente ya tanto fiscal como acusado saben que les tocó al juez quinto de lo penal. Ahora, entiendo que hay uno de los cambios relevantes, y si no, por favor, díganme lo contrario, es que ante el juez penal que va a conocer el asunto, ya no le va a llegar un mamotreto de este tamaño, que fue lo que se hizo en la averiguación previa. Así es. A él simplemente le va a llegar una hojita donde dice fulano versus fulano. O una carpetilla. Una carpetilla con las cosas más... Pero porque no hay pruebas preconstituidas de antemano. Y una carpetilla de, mire, la acusación del Ministerio Público va a consistir en traer al testigo tal, porque el testigo tal va a decir no sé qué, al perito tal, no sé qué, va a centrar la balística en tal fulano. Algo súper interesante de lo que pasa con la oralidad es los peritos, ¿no? Una de las cosas más complicadas que tiene nuestro sistema es que es un monopolio, ¿no? Nadie puede ser perito solo, te tienen que no sé qué. Los peritajes que hace la Procuraduría pueden estar bien o mal. Hoy todos pueden ser peritos. O sea, puede ir un médico, pediatra, que ve al niño que fue maltratado puede ir a declarar como perito. O sea, ya no va esta formalidad de que hay unos que pueden opinar y otros que no. O sea, lo que yo voy a tratar de hacer valer en la audiencia es conocimiento de expertos y voy a tratar de demostrar que son expertos. Me imagino que aparte que el dictamen va a obrar por escrito, pero lo está exponiendo ahí en la sala, en la audiencia. Hoy el expediente es muy importante porque en él obra, por ejemplo, el dictamen pericial, y el dictamen pericial puede ser a lo mejor de 500 hojas o de 2000 hojas. O mal escrito, o sin ningún pie o los documentos que fueron objeto de la pericia pueden tener esta extensión, y por eso hablamos de expedientes de 20 tomos, de 30 tomos, etcétera. En este nuevo modelo lo importante es que el perito vaya a explicarle al juez y por supuesto las partes, pero sobre todo también que el público lo conozca, cuál es su opinión técnica del caso. ¿Y pues por sí, qué? Un poco ahora sí como lo vemos en las películas. Con la posibilidad de contrarréplica, ¿no? Así es. O sea, un poco esto sí como lo que vemos en las películas, ¿no? Donde parecido. El experto está explicando ante la audiencia, que la audiencia está formada por el juez, el fiscal, el abogado y el público, y el qué es lo que pasó desde su punto de vista, ¿no? Así es. Y otro caso, por ejemplo, es el de los policías. Hoy rinden su parte por escrito y, bueno, pues esa parte surte los efectos correspondientes. En ocasiones... Porque sería una documental pública que surte plenos efectos actualmente.
Es porque forma parte de la averiguación es previa. discutible, pero sí podría ser así como tú dices. Lo importante es que muchas ocasiones el policía ya no se presenta en la audiencia del juicio porque ya rindió su parte, porque ya lo formalizó el MPS parte, etcétera. Es innecesario que vaya el policía. Aquí en este nuevo modelo, el policía va a tener que ir a explicar su parte y en un momento dado someterse, digamos, al interrogatorio que seguramente le hará la defensa para en un momento dado establecer la validez de su dicho o de su parte, ¿sí? En consecuencia, no hay esta prueba preconstituida que les he venido comentando que hoy sí existe. Qué interesante. Bueno, estas son algunas luces de lo que es eso, pero entonces, cuando finalmente llega, digamos, para el caso del ejemplo que estamos poniendo, al juez quinto penal, llega este expedientillo del que hablabas, que ahí se va a desahogar esta pericial de la que hablábamos, esta parte policial. Pero ya que tiene el juez ese expedientillo, ¿qué es lo que hace él? Va a convocar una audiencia, llama a las partes, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, se convoca una audiencia, se le da, lo más importante de esas audiencias es que en esas audiencias se va a citar, o sea, se va a planear, por ejemplo, hay audiencias que se pueden, juicios que se pueden ventilar en una sola audiencia porque no llevan tanta evidencia. Hay juicios, pocos, pero que se pueden ventilar en 5 audiencias seguidas, que es la misma, pero en 5 días seguidos porque tienen mucha audiencia, muchas pruebas, ¿no? Lo relevante de todo esto es, y esto es el secreto del éxito del sistema, es que la justicia pueda llevar a comparecer a los que tú pusiste ahí. O sea, no que pase como hoy pasa, de que las audiencias penales se difieren porque no llegó al comparecer el testigo, no sé qué. O sea, el secreto de esa audiencia es que el juez va a decir, ok, va a haber audiencia, estas son las pruebas, el primer día va a ser estas 4 personas y ese es el secreto, te encargas, policía, de que estas 4 personas estén aquí declarando. Eso le da seriedad al juicio. Ya no son 18 diferimientos, es solamente una sola audiencia hasta que se desahogue toda la evidencia, lo cual hace muy importante, lo que decía Germán, que en la audiencia de preparación al juicio se decida bien cuál es la evidencia que tenemos que discutir y qué cosas ya no se tienen que discutir y que están que eso aceptadas se hizo el juez de control. Eso ya lo hizo el juez. Entonces, digamos, ya que se pasó a este juez quinto penal, él recibe el expedientillo y, digamos, prepara la audiencia. Para la audiencia. La próxima noticia, digamos, que tiene el imputado y el fiscal es cuando les notifica el juez cuándo tienen audiencia. Sí, entonces dice, oiga, señores, finalmente este asunto llegó a mí, juez quinto de lo penal. La preparación de la audiencia. Los llamo para que tal día, a tal hora, aquí en el local de mi juzgado, tengamos una audiencia. Con estos 4 peritos, y vamos a empezar el juicio. O sea, ya con esa audiencia, ya iniciamos el proceso. Iniciamos así. El juicio. El juicio. Y el juicio va a consistir en desahogar, en una forma contradictoria, todas las pruebas que puedan haber aportado, ¿no? Sí. Lo interesante es la forma contradictoria, uno, y que ya hay acuerdo de las 2 partes sobre cuál es la evidencia que se va a discutir. Como ya lo hemos comentado, este principio contradictorio es el que tiene que ver con que una parte pueda contradecir la prueba que presenta la otra, ¿no? Esto es muy importante porque, mira, por ejemplo, hay estados, diría yo, el Estado de México, donde su procedimiento es, conforme vaya avanzando el proceso, las partes pueden ir aportando pruebas. Y esto, desgraciadamente, se presta a una manipulación del proceso porque, digamos, el fiscal normalmente es el que presenta primero sus pruebas, presenta a tal testigo, etcétera. Bueno, pues con base en el desahogo de ese testimonio, pues ahora la defensa presenta otros testigos. Y desgraciadamente se van haciendo juicios súper tortuosos, larguísimos, y bueno, pues también manipulables, ¿no? Entonces aquí es un poco más reglas claras, transparencia, pero sí severidad. Esto es, coincido con Ana en el aspecto de que el juez va a tener la facultad de dictar medidas de apremio mucho más fuertes, digamos, que las que actualmente existen, para poder realmente incidir en que el juicio se lleve a cabo cuando está señalado y no haya los diferimientos que ciertamente vienen a darle al traste a un sistema de esta naturaleza, ¿no? Ahora, Ana Laura, esto es lo que comúnmente se conoce en el argot de litigio como las chicanas, ¿no? Es decir, abogados que eventualmente ofrecen testigos que saben que de antemano no los van a llevar para diferir audiencia, esto, el otro. Este sistema, ¿qué tendría preparado para eso? Porque a lo mejor el juez dice, sí, quiero para esta audiencia tales testigos, pero ¿qué tal si no los presento como abogado, por ejemplo? ¿Pierdo mi derecho? En Chile no se encargan las partes de llevar los testigos, se encarga el Poder Judicial y la policía de llevar a los testigos, ¿no? O sea, es un asunto más serio.
No es un asunto que tú puedas chicanear, ¿no? Y hoy le ordenas a la policía a las 18 notificación ni te hace caso. Se trata de dignificar el poder del juez y de que el tema de las audiencias es serio, ¿no? La segunda cosa que creo que es súper importante es que ya hiciste la tarea antes, ¿no? O sea, a diferencia de estas cosas me contabas, ¿no? De que te voy a ofrecer un nuevo testigo y ahora este no se va a presentar. La tarea está hecha antes, por eso es la fase de preparación a juicio. Es fundamental para que el juicio sea un éxito. Justamente, si hiciste bien tu tarea, la fase de preparación al juicio te evita todo lo demás, ¿no? O sea, te evita que el juicio consista en chicanas y no en discutir evidencia, ¿no? Entonces, cuidar bien que la fase de investigación y la fase de preparación suceda adecuadamente es lo que va a hacer posible que las audiencias se puedan desahogar conforme a lo que tiene que ser. Pero respecto de tu punto de vista, sí creo que hay un lugar muy delicado en la justicia mexicana en donde sí, la tramitación de juicio es como tramitar una escritura pública, una licencia, burocrático, ¿no? No se presentó el testigo, difiere, eso pierde dignidad el Poder Judicial y pierde ese lugar de árbitro y de juez. Y pierde seriedad del juicio ante las partes. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que la víctima tiene que estar yendo 5 veces a la audiencia porque no llegó el testigo de la defensa y se difiere la misma, ¿no? La y te buscan los testigos que no van a llegar. Claro. Y luego es bien difícil que esos testimoniales no se desahoguen, entonces tienes que pasar 18 audiencias hasta que el juez decide ya que mejor no se Ahora, con esta desahoguen. reforma tenemos elementos para pensar que un juicio que no implique una complejidad fuera del ordinario se pudiese resolver en una mañana, una tarde, en una sola audiencia. Yo primero acotaría, inclusive la experiencia internacional es que de los casos que se inician, más o menos un 90% no llegan a juicio. Esto es muy importante que lo conozca la gente. ¿Qué es decir, porcentaje? 90% no llegan a juicio. Esto es solamente el 10% de los casos, y hay lugares donde es menos, llegan a juicio. Entonces, eso posibilita realizar los juicios, porque Claro, si eso pensáramos, despresuriza, claro, si y por pensáramos, eso ya hay inmediación y el juez va a poder estar ahí. exacto, ¿verdad? si pensáramos que la totalidad de los asuntos van a llegar a juicio, pues esto es imposible. Es un tema amplísimo. Yo espero poder tener la oportunidad de tener a Germán Castillo y a Ana Laura Magaloni en otra oportunidad, pero ahora el tiempo se nos agota. Una conclusión en 20 segundos, Germán. La gente debe de confiar de que este marco constitucional es apenas el preludio de lo que va a ser la reforma legal y que es donde se van a concretar todas estas ideas que estamos comentando Ana Laura y yo. Es una reforma que viene a proteger los derechos fundamentales de todos, no nada más de un sector, y es una reforma que nos va a dar justicia pronta y eficaz. Ana Laura, tu conclusión en 20 segundos. Yo creo que esta es la reforma más seria que se ha hecho en México en los últimos 20 años, que es importante apostarle, ¿no? Que es importante estar consciente de lo que significa ella. Y yo creo que sin la confianza ciudadana y sin el impulso de los ciudadanos a esta reforma va a ser muy difícil de implementar. Entonces yo creo que es importantísimo la información y el imaginario de lo que nos merecemos como justicia, ¿no? Ojalá que así sea. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que los mexicanos debemos apostar por el éxito de nuestras instituciones, por el éxito de nuestras leyes. Por el momento les agradezco mucho a Ana Laura Magaloni, Germán Castillo, su presencia en este programa, a todos ustedes su atención y los espero aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.